Ok. Bueno, entonces para empezar, esto es lo que estábamos, bueno, lo que está en la pantalla es lo que estábamos haciendo la vez anterior, donde les dije que tenían que hacerlo, pues, de algún modo mejor, contestar a mis preguntas. Tuvieron toda una semana para encontrar mejores argumentos que los que me estaban dando. Con respecto al tema que habíamos visto en el diario en ese día, creo que era la página 19, si no mal recuerdo, del diario. Estoy tomando mi teléfono porque Oui, c'est ça. lo tengo acá. Caray, a ver. Siento que tengo varias conversaciones. Aquí está. El mundo. Abriendo página. Ay, sí, sí era la 19. Era un plan interministeriel contra la prostitución de menores. Ok. Entonces, pues les digo que la vez pasada se los puse fácil. Estas son mis preguntas. O sea, no hay más de lo que yo les puedo preguntar con respecto al artículo. ¿Cómo quieren comenzar? O sea, ¿quién quiere comenzar? Obviamente están articuladas en orden. O sea, la primera es la primera y así sucesivamente, segunda, tercera, cuarta. ¿Quién de ustedes quiere ya contestar mis preguntas eh, de una manera un poco más amplia? ¿O cómo van a comenzar? No se peleen. Es que tengo miedo. Ah, aquí no importa si se equivocan, el punto es que lo intenten. Échenle. El problema es que no sé cómo, o sea, tengo muchas ideas en la mente que todas se revolvieron y pues yo no sé en dónde comenzar. Okay. La primera pregunta, entonces, a 14 millions d'euros présuppostés pour la lutte contre la prostitution des mineurs. Est-ce que c'est assez? C'est suffisamment, c'est suffisant une somme d'argent de 14 millions d'euros pour lutter contre un problème tout au niveau de l'Union européenne? Je peux parler? Ah oui, vas-y. Oui, merci. Je pense que c'est une comment se dit? Je sais pas. Comment se dit? C'est une spéculation sur les ressources que ils vont de occuper parce que il y a des professionnels, des psychologistes qui veulent travailler pour les passes, comme ça, les, qui va travailler pour les sports de le projet et ce sont professionnels et ils ne travaillent pour, euh, pour les sociétés simplement. Il se va payer pour sa connaissance, pour sa thème, pour sa ressource. Et je pense que c'est une probabilité qu'il se récupère plus d'argent. Ok. Donc, tu me dis que... Ah, en fait, tu n'as pas répondu à ma question. De hecho, no respondiste a mi pregunta. La question c'est, est-ce que c'est assez? Est-ce que
c'est. Est-ce que c'est? Sí. No sé si ustedes quieren verlo de otro modo. C'est suffisant. Est-ce que c'est assez? L'argent, les 14 millions d'euros. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est suffisant? Oui, non, pourquoi? Si oui, si c'est oui, pourquoi est-ce que oui? Si c'est non, pourquoi est-ce que non? Vas-y, Dalia. Bien, je crois que non, parce que c'est une chiffre initiale. Et l'article parlait que ces chiffres est pour Chiffre. chiffre, Chiffre. chiffre. Oui, parce que ça commence avec un CH et ça donne ch. Donc, si c'est marqué chiffre Mhm. et ça marche pas, donc S-H-I-F-R. Chiffre. Oui. La chiffre, les chiffres. Voilà, pardon pour t'interrompre, mais c'est chiffre. Est-ce que tu as dit chiffre? Comme si c'était Oui, en espagnol, cifra. Cifre. Mais c'est chiffre. oui, merci. T'en prie. Bien. Ay, Dios, sí, se me fue la onda. A Yo sí ver, me pero acuerdo que dijiste. bueno, ya. Me quedé en la cifra. La cifra es pour attendre a... Yo no recuerdo bien, pero son 7 millions 10... No, no son 10.000, 7 millones, son 7.000 entre 10... ¿Sí se dice 10.000? Oui? 10 000. Ok. 10 10.000 000. 10.000 jeunes que son part de la prostitution des mineurs pour atteindre ces personnes. Et je crois que ces chiffres no resolverá, ne resolverá pas. Résoudra. El verbo Resolverá, resolver en francés es résoudre. okay. Ne résoudra pas ce problème pour en sa totalité, mais je crois que es suffisant par les gens que l'article parle. Ok. Más o menos, de hecho, se están equivocando un poquito en la defensa. Puede ser mejor. Recuerden que rebatirle a alguien es tan fácil porque aquel que rebate no tiene más que decir cualquier cosa y aquel que está exponiendo su punto de vista es el que batalla porque tiene que defenderlo. Pero todavía me lo están haciendo fácil. Ok, la pregunta fue, 14 millions d'euros pour la lutte contre la prostitution des mineurs. ¿C'est assez? ¿C'est suffisant? Podrías, por ejemplo, un punto que diste tú es, durante el principio dijiste que no y al final dijiste que sí. Pero cuando dijiste que sí era para el número. Entonces, dice, entre 7.000 et 10.000 gens seraient concernés, en majorité de filles âgées de 15 a 17 ans. Puede ser suficiente para comenzar. Entre los argumentos posibles. Puede ser suficiente para comenzar. No es una suma para erradicar el problema, pero el hecho de que ya exista un presupuesto para la lucha contra los menores es un avance. ¿Suficiente para comenzar la lucha? Sí. Para terminarla, no.
tal vez. Entonces, traten de que sus argumentos, ven que les decía, estén basados en esta lógica. Yo no he leído algo más que lo que está aquí con respecto a la lucha a la lucha contra la prostitución de los menores, pero es un tema de actualidad. Entonces, al mismo tiempo no es algo que exista recientemente o algo en lo que no podamos de lo que no podamos discernir, ¿no? Tanto las causas como las consecuencias. No recuerdo exactamente en dónde lo leí, pero sí sé que fue tal vez este sábado o domingo, donde hablaba, ¿no? De que la violencia sexual en México se da, pues al interior, comienza en el hogar para empezar. Y era lo que les decía y que va con las preguntas que están aquí. O sea, es una problemática que no solamente se está tomando en Francia, sino también, por ejemplo, en otros países está tomando mayor relevancia. No tanto como prostitución de menores, pero sí como abuso sexual. Entonces, vamos a ver qué tal se van con esto. Ok, la sensibilisation, le repérage, la protección et la répression de la prostitution des mineurs. Est-ce que vous croyez que, comment est-ce que vous ferez, quelle serait l'approche pour sensibiliser les familles mexicaines? Quelles institutions pourraient faire le repérage, la répression de cette conduite, pardon? Et au niveau de la protection, est-ce possible, est-ce qu'il existe une institution au Mexique qui peut s'occuper de tous ces quatre points forts quand on parle de la lutte contre la prostitution des mineurs? Échale, Frida. Donc, je crois que non, c'est difficile ici au Mexique parce que bon, j'ai un document ici dans un PDF dans désolé, qui parle précisément que les abus infantiles, les abus de mineurs dans Mexique, c'est principalement dans les familles. Donc, on peut dire que pour les familles, c'est normal. Donc, on ne peut pas identifier ces abus à temps pour sensibiliser, réprimer, protéger. Vous m'écoutez? Sí. Ah, désolé, c'est mon internet. On ne peut pas identifier à temps tous ces 4 points parce que ici en Mexique, le pourcentage de l'abus des mineurs, c'est plus dans les familles. Et dans les familles qui y a des abus, par exemple, les parents, il y a des abus avec l'alcool, des substances nocives pour le corps. Et il y a des problèmes familiaux, il y a des... Par exemple, je suis lire... Non, pardon. Et il y a lire qu'il y a des problèmes avec l'argent, l'économie dans les familles, donc c'est pour occasionner des abus dans les enfants. Donc je crois que c'est difficile parce que, comme j'ai dit, la majorité des abus dans les mineurs occurrent dans l'intérieur de la famille. Donc, où est-ce que vous pouvez, comment se dire, comment je peux dire, dénoncer? Dénoncer. Où est-ce que vous pouvez dénoncer à votre propre famille? Ok.
Casi, pero otra vez no contestaron a mi pregunta. Oh, diablos. Mi pregunta fue esa que escribí aquí abajo. Dice, ¿est-ce qu'il existe una institución capable de s'occuper de la sensibilisation, du repérage, de la protection, de la répression de ces problèmes qui est la prostitution des mineurs? Est-ce qu'il existe une institution au Mexique capable de s'occuper de ces 4 points? Je Je crois que je pense que oui. Par exemple, dans les A que conste villages, que, por ejemplo, esta pregunta ya no es una opinión. O sea, lo que les estoy pidiendo ya no es una opinión. mm, Lo digo porque comenzaste tu frase con je pense que. Ya no es lo que piensas. Es una pregunta que solo tiene dos posibles respuestas. Sí, oui, no. ¿Y cuál es? Si es que sí. Ok, échale. oui, parce que il y a dans les villages, il y a comment se dit, il y a les institutions de DIF, par exemple, il y a des DIF dans le groupe de village. Ok. Commençons par village-ville. La différence entre dire village et dire ville. Village es un pueblo, ville es una ciudad. Quand on parle par exemple, de système DIF, on parle de villes, pas tant de villages. La diferencia entre un pueblo y una ciudad es la cantidad de habitantes y de hecho la mayor parte, debido a la densidad poblacional que existe actualmente en el mundo, son más ciudades que pueblos ya. Antes es cierto que había más pueblos que ciudades conformadas, pero de un buen tiempo a la fecha casi todas son ciudades y casi nunca utilizas la palabra village, a menos que de verdad sea un pueblo. Entonces, oui, c'est vrai que ça existe. Ça s'appelle le DIF. Qui est capable de s'occuper de ces 4 points? Non. Est-ce qu'on sait être capable de s'occuper de ces 4 points? Oui. Mais là, comme disait Frida, la sensibilisation, bon, c'est dur parce que ça commence au niveau de la famille. Donc, même pour une institution de l'État, c'est difficile d'arriver chez quelqu'un et lui dire, bon voilà, en fait, tu sais, ces conduites font partie de problèmes d'abus contre les mineurs. Donc, les parents vont pas être contents de savoir que les choses qu'ils font déjà sont quelque chose qui a été aperçu. Donc, quand on parle de repérage, donc on s'est rendu compte que ça existe, que la protection va devenir quelque chose comme l'État contre les pères de famille, ce qui est encore pire pour essayer de sensibiliser quelqu'un, parce que ça va être perçu assez souvent comme une menace. Et la répression, bon, encore pire. Imaginez-vous une famille qui est plutôt respectable dans une petite ville. Cuando quieren decir que es una ciudad pequeña, en lugar de decir village, digan petite ville. Es une petite ville où tout le monde va savoir que ça existe et que la police, par exemple, a été chez quelqu'un pour lui faire part du fait que si ça continue, il aura un châtiment, comme ça peut être, comment on dit, un procès judiciaire, peut-être l'arrestation, peut-être même déjà l'emprisonnement de la personne responsable de cet abus. Donc, oui, ça existe l'institution telle que, c'est pour ça qu'a été créé le DIF, mais au Mexique n'est pas capable de s'occuper de ces 4 points parce que, en fait,
Elle s'occupe à chaque fois de moins en moins de ces devoirs, en fait, surtout envers les enfants. Donc, quelles sont les raisons, en passant à la question suivante, quelles sont les raisons pour lesquelles cette institution, quand on parle de DIF, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas, parlons de cette question, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas en mesure de contrer la prostitution des mineurs? Ah, scheiße. En fait, on est en train de parler de DIF. Hein? Pourquoi est-ce qu'au Mexique, le DIF n'est pas en mesure de contrer la prostitution des mineurs? Para empezar, ¿entienden la pregunta? Sí, yo sí la entiendo. Tengo la respuesta, pero no sé cómo decirla. Inténtalo. Aquí es intentarlo y equivocarse. De hecho, Ok. estoy aprovechando esto para que sepan cómo se articula. Ya, insisto, están tratando de subir su francés, entonces tienen que hacerlo de modo más objetivo. Les puede costar un poquito de trabajo porque no es costumbre exponer nuestros puntos de vista con una lógica. Lo hacen en sus tareas con respecto a algo que ya está escrito, pero esto no está escrito, esto es análisis y una expresión de su punto de vista apoyada en aquello que ustedes puedan apoyarse literalmente, no una fuente en particular, no es un proceso, entonces tiende a ser muy subjetivo. Aquí pueden equivocarse sin ningún problema. Y el otro aspecto que estoy checando es aquello de todos los errores que acarrean desde un inicio, tanto en la pronunciación como en la articulación, tanto de la fonética como de las estructuras de la lengua. Entonces, ustedes échenle. Okidoki. Bien. Parce que la DIF es... Le DIF, perdón. Le DIF es una institución que... ¿Cómo se dice? Se encarga. S'occupe. Ok, gracias. Bueno, otra vez. L'EDIF, parce que l'EDIF es una institución que se ocupa de otros problemas, no seulement de la prostitución de menores. Bueno, esa es la respuesta. Ok, demasiado condensada, ¿sabes? Es casi un sí, porque no es su única opción. Porque no es su única ocupación, perdón. O sí, porque no. Sí, porque sí. Tendría que ser un poquito más. O no, porque no es su única ocupación. Entonces, es que pourquoi est-ce qu'elle n'est pas en mesure de contrer la prostitution des mineurs? Oui, déjà, c'est parce que c'est pas sa seule occupation, c'est pas le seul but de DIF. Déjà, même le DIF, tel que en espagnol, ça veut dire desarrollo integral de la familia. C'est un système créé au Mexique. Donc, c'est le système DIF, el sistema integral de desarrollo para la familia. Il n'est pas établi pour lutter contre la prostitution des mineurs. Pourtant, comme on a dit, c'est un problème qui commence au sein de la famille au Mexique. Donc, il devrait s'occuper au moins du repérage de la sensibilisation
En plus, le DIF n'a pas du tout le pouvoir de réprimer ou de destiner des ressources pour la protection des mineurs. Donc, il n'est pas en mesure de contrer la prostitution des mineurs. La seule chose qu'il peut faire, c'est en tout cas la sensibilisation des familles par rapport au problème de la prostitution des mineurs. Mais il n'a pas le pouvoir pour la répression de ces problèmes, pour désigner, même quand on parle de l'argent, il n'est pas en mesure de donner des, comment on dit, je l'ai mis en espagnol, de destiner une partie rayos, olvidé por completo cómo se dice. Déjame buscar una definición en mi diccionario, porque la verdad es que olvidé. Participio pasado sustantivo. Ok, un budget. Olvidaba la palabra presupuesto. Presupuesto en francés es budget. Voilà. Le DIF n'est pas en mesure d'établir un budget contre la lutte contre la lutte de la prostitution infantile au Mexique, ou des mineurs. Donc, voilà, il n'est pas en mesure. On fait quoi avec la violence sexuelle? Bon, voilà, on a parlé de DIF et de comment ça se passe au Mexique. Donc, on a déjà répondu à cette question. Aussi de la sensibilisation prostitutionnelle et qu'elle n'est pas en mesure de faire quelque chose. Alors, quel serait, vu qu'on a déjà répondu, même sans le faire exprès quelquefois, aux autres questions, il reste qu'une seule question, un seul questionnement à répondre. Perdón, estoy borrando todo lo demás pour qu'on puisse nous concentrer sur la dernière question. Et après, on fait le point sur vos erreurs de grammatique, prononciation, énonciation, syntaxe, si vous voulez. OK, on a dit, le DIF n'est pas assez pour faire la lutte. Le budget établi par l'État, bon, ça n'existe pas au Mexique. On parle d'un problème ou d'une solution qui essaie d'implémenter l'Union européenne, mais en parlant de Mexique, ça n'existe même pas. On va enlever ce qui est vigilance, mais cette question va être le point fort avec lequel on va fermer cet avis. Au Mexique, México, d'après vous, ahora sí les estoy pidiendo completamente su opinión. D'après vous, quel établissement le fera? Quel établissement devrait ou serait le chargé de lutter contre la prostitution? Et en plus, comment? Les doy 10 minutos para que individualmente cada uno de ustedes me diga qué establecimiento en México, qué institución como tal. Ni siquiera vamos a poner este establecimiento. Vamos a poner que la institución o también podría ser institución, ¿no? Avec un S. ¿Cuáles instituciones? Pour contrer le problème. ¿Qué institución o instituciones para luchar contra este problema?
de acuerdo con ustedes. Y además, ¿cómo? No solo se trata de decir, fulanito, sino cómo le va a hacer fulanito. 10 minutos me parecen más que correctos. Son las 8:42. Entonces, 8:52, espero sus respuestas. ¿Les parece correcto? Sí, está bien. Va pues, denle.
Listo. ¿Quién quiere comenzar? Digo, los tres van a pasar, ¿va? ¿Quién dice yo? Bueno, yo de una vez. Échale. Voy a tronar bien. Así debe ser. Tú, mejor. Entre más rápido, más mejor. Échale. Bueno, je ne trouvé pas organisation gouvernementale pour Ok, ok. No, no importa que no exista, que conste que dice quién es. O sea, según ustedes, ¿qué institución podría hacerlo? No importa sea estatal a o eso no. voy, Ok, a ok. eso voy. Bueno, me quedé en que yo no, bueno, gubernamental. Mais je trouvais que existe la gouvernement Mexique una, un, un- una unidad. Bueno, Unité. es decir en español. Es Ok. unidad especializada en investigación de tráfico de menores y personas. Unité spécialisée en investigation de trafic de mineurs. Oui. Mais je crois que ces institutions seulement réaliser l'investigation. Comme ça dit, le document parlait de sensibiliser, poner, etc. Mais je crois que no es, ces unités n'est suffisant para résoudre les problèmes. Et j'ai commencé a chercher otra información. Je trouvais qu'existe en Mexique une institution privée pour, pour ces problèmes en spécifique. C'est Expat Mexique. Su objetivo es le fin de la prostitución de menores y consiste en la organización, la promoción de acuerdo internacional y la regulación du proceso de inclusión. En la école, il propose sensibiliser des problèmes du politique, savoir comunicar y participar en ese problema. Y son todas las organizaciones que encontré. Ok. Ok, ya les haré mis observaciones al final. ¿Quién sigue? Moi, Échale. oui. J'ai comme ay, comme Dalia a dit, il n'y a institution gouvernementale qui se dédique exclusivement à les trafic de menus, mais il y a des activités que le DIF, euh, que le système DIF euh, euh,
como por ejemplo, il a idea le ¿cómo se dice promover? Promouvoir. Ah oui, à promouvoir programme national et, et dans les petits villages, les municipales, mais bueno, c'est ça. Et aussi, il y a des organisations non gouvernementales comme les qui s'appelle coalition. Coalition. Sí. KW-LAC. Et l'autre qui s'appelle ECPAT, Mexico. Et ce sont spécialement pour les filles de mineurs et des filles de femmes. Je crois que si toutes ces organisations se agitaient, non, ¿cómo se juntan? Ah, no se juntan. Si trabajaran juntas. Sí, porque si se juntan. Exacto. Ah, qu'ils travaillent ensemble. O qu'elles travaillent ensemble. Oui, je crois que si ils travaillent ensemble, ça peut faire beaucoup de choses avec beaucoup fortes. Par exemple, dans les sensibilisations, dans les cérémonies, les victimes, et je crois ça. Ok. Y Frida. Ah oui, à mon point de vue, je crois qu'il y a encore une institution gouvernementale qui est seulement pour les abus mineurs, parce qu'il y a des... Oui, il y a des institutions qui est pour les droits des mineurs, comme par exemple, si on parle des droits, on dit que les mineurs, il y a des droits de l'éducation, de bien manger, d'avoir une famille et d'avoir une maison. J'ai trouvé seulement une institution privée qui, oui, je vais dire en espagnol, c'est la Fundación de Prevención de Abuso Sexual Infantil, qui s'appelle por sus siglas, y él se encarga del abuso menor a través de la educación y de la integración de familia. Donc je crois que c'est bien, mais ici en Mexique, c'est la première institution que j'ai trouvé qui parle de ça. Comme ça, c'est un problème qui c'est nouveau, no de tout, mais pour on peut trouver une meilleure protection pour ça et une prévention pour ces problèmes. Mais ici en Mexique, on va paso a paso. Olvidé eso último. Je crois que c'est tout. Ok. Ok. Déjenme volver a proyectar mi tablet. Ok. La primera observación es más particular. Es para Dalia. Solo lo hizo una vez, pero recuerdo haber dicho la semana pasada algo parecido. Cuando utilices etcétera, no digas blanco, negro, etcétera. En todo caso, al menos tienes que decir tres cosas: blanco, negro, naranja, etcétera. Si solo dices dos, no hay un etcétera. Solamente estás dando opciones. Y las opciones son limitadas. 2, 3 opciones es lo común. Por eso es que el etcétera cabe solamente como cuarta posición de tu opción.
sea, aparte de estas tres hay más, pero me da flojera. Y ya es cuando dices etcétera. Si no pones tu etcétera cuando no tienes más que decir. Y se nota que es que no sabes qué más decir. Porque no lo habías pensado. Okidoki. Aquí. Sí. Es que así usado da Bien. completamente la idea de que no tienes. Y no me equivoco, cuando dices etcétera, es que no pensaste en otra cosa más que podrías decir. Entonces, es demasiado notorio, demasiado notorio. A este nivel, para poder expresarnos, de lo más importante que hay es, sobre todo, el comprender la pregunta o la indicación. Se pusieron a buscaron instituciones que existen, la mayoría de ellas de orden no gubernamental, pero quedemos claros en esto, la lucha contra la prostitución, hablábamos de 4 aspectos. Entre uno de esos 4 aspectos está el castigo. Díganme ustedes, en México, ¿quién puede castigar a un delincuente? La Pues, profesión. En nuestro país hay una institución dedicada al castigo de los delitos, ¿no? Tenemos a nuestro poderosísimo Poder Judicial de la Federación. Aussi, Entonces, il y a ces institutions, ces no, unités. no. La investigación no tiene que ver con el castigo. Por eso les digo, comprendan la pregunta o la indicación. Ninguno de ustedes contestó mi pregunta anterior, ¿eh? Ninguno, porque no entendieron la pregunta. Es igual que ahorita, o sea, ¿quién castiga? Solamente una institución puede castigar, solamente el Poder Judicial puede castigar. Cualquier organismo que exista de investigación, por ejemplo, yo podría cometer cualquier delito y el juez a mí no me va a meter a prisión. Él puede dictar la sentencia, es el Poder Judicial el que ejecuta. Siempre será el único que puede castigar, el único que te puede meter a la cárcel. Entonces, cuando hablamos de la lucha contra la prostitución, no es nada más de, ay, 1, 2, 3 por el pederastra que está ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo vi, ahí está. Pues no, debe de haber un castigo. Entonces, ¿de qué orden creen que tiene que ser la institución? ¿Privado? ¿O tiene que ser una institución gubernamental? Je crois que oui, il devra faire, non, devra être une institution que s'associe à ¿cómo se dice? Poder Poder judicial. judicial. Oui, c'est ça. Vale, exactamente. No forzosamente tiene que ser una, perfecto, no forzosamente tiene que ser una institución gubernamental, pero sí trabajar con el Poder Judicial. Alguien puede dedicarse a la investigación y el Poder Judicial a la ejecución de las condenas tras un juicio. O sea, vaya, no solo puede ser una institución, tiene que trabajar en conjunción con los organismos y las instancias ya establecidas. Entonces, de ahí está este importante punto. Comprendan la pregunta. Cuando alguien les pregunta de qué color es algo, no digan, pues, de acuerdo con mi experiencia en bla, 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 azul. No, solamente es, ¿de qué color es? Azul. ¿De qué color es? Negro. ¿De qué color es? No sé. O ¿de qué color es? Me parece que azul. Si no tienen la seguridad. Pero no les están preguntando por ninguna otra cosa. Enfóquense
responder la pregunta. No se vayan por las ramas. Cuando nosotros avanzamos, que ustedes se vayan por las ramas. Todo el mundo conoce a Cantinflas, creo. Cantinflas, por eso existe el verbo cantinflear. O sea, te preguntan algo y como lo ignoras, te vas por las ramas en lugar de admitir simple y sencillamente no sé. Pero ya en un nivel avanzado de una conversación. O sabes o no sabes. Y si no sabes, no dices nada mejor. O en todo caso dices, desconozco el tema. No tengo información con respecto a ello. Entonces, comprender la pregunta y la indicación es importantísimo. Entender qué es lo que se les pide. Justo estaba pensando que si yo les pedía un ensayo, como se pide en Francia a su nivel, o sea, a nivel universitario, tal vez difícilmente podrían sacar la nota para pasar. Porque se requiere de una reflexión y de la comprensión del tema. No importa que lo desconozcas, que no te especialices en él, pero el análisis es siempre necesario. De ahí, un error común en ustedes, la pronunciación con respecto a las terminaciones. Cometen muchísimos errores. Muchos. Y no es más que, puede ser debido a dos factores. Una es pereza y la otra es descuido intencional, porque a estas alturas ya saben que la pronunciación sí tiene que ver. La pronunciación no está relacionada con el acento. Me refiero a la correcta pronunciación de las palabras, no al acento francés. Entre ellas, por ejemplo, por poner algún ejemplo, verbos en infinitivo con ER. Quedamos que los verbos en infinitivo con ER, la terminación ER, pues no suena. Entonces, jamás el verbo parler se lee parler. El verbo parler se lee parler. Así se lee, así suena, parler. Podrían decir parler si ustedes quieren, pero jamás parler. Porque no importa el acento. Es que parler no se parece nada a parler. Esa es la diferencia. El acento en la R no importa. Importa que están pronunciando mal parler. Es je vais parler, yo voy a hablar. Perfecto. El presente, el futuro próximo establece que el verbo tiene que estar en infinitivo. Parler está bien dicho. Pero decir je parler, yo hablar, está mal dicho hasta en español. Y esa es una de tantas. Otro, por ejemplo, en el que se confunden. Siempre están cest. Digo, y lo escribo así porque es lo único que conozco en español que se pronuncia cest. Tal vez se acuerdan de que no se bañaron o de que tienen que bañarse y dicen cest. Tal vez sea por eso. Pero según yo, creo que están tratando de decir Cest. otra vez cest. Están diciendo C. ¿Por qué? Porque en francés quedamos que la terminación ST no suena. Sí. Exactamente. Jamás ha sido cest. Y jamás será cest. Es la mercadotecnia, bro. Ándale. Pero jamás será cest. No existe. Imaginen ustedes cuán notorio es que algo que no exista, ustedes lo hagan existir. Vaya, es como si en una habitación estuviéramos los cuatro y de repente Pavel se voltea y siempre que trata de hablar con Dalia, dice, no sé, dice Angelina, ni siquiera Ángela, Angelina. Siempre se voltea hacia donde está Dalia y dice, Angelina, bla. Todo el mundo va a decir, ¿quién demonios es Angelina? Cada vez que él diga, oye Angelina. ¿Por qué? Porque Angelina no existe en esa habitación. Entonces, cada vez que dicen ustedes cest,
es horrible porque siempre se nota que lo están haciendo mal. Todo esto de la pronunciación correcta del francés, en algún momento lo vimos en el inicio, cuando empezamos a aprender francés, donde les dije, las terminaciones tal, al final de las palabras no suenan, salvo en todo caso que delante de ellas exista una palabra que comienza con H o vocal. Por ejemplo, cuando decimos con. Cuando decimos con, ese es un ejemplo todavía más puntual. Cuando decimos con en francés, Q-A-N-D, y delante hay una palabra que comienza con H o vocal, inclusive además de tener que hacer que suene la última consonante, esta suena como una T. Por eso cuando decimos quand on va, cuando vamos, quand on va, la D fonéticamente se convierte en una T por la conjunción. O sea, es todavía más marcado esto de que cambia o sí se pronuncia cuando delante hay una vocal o una H. Entonces, por favor, sean puntuales en esto de la pronunciación. La correcta pronunciación de las terminaciones en francés lo tienen por ahí en alguna página, porque sé que lo vimos durante el primero y durante el segundo cuatrimestre, por lo menos en la primera o segunda clase de que se les dio francés. Y creo que no solo conmigo, porque la fonética es algo que siempre se trata en el inicio con respecto al alfabeto. Entonces sí lo tienen por ahí. Después, conjugaciones. Aprendan los tiempos que ustedes quieran emplear. Si no los conocen, no los usen o apréndanlos. La conjugación en los tiempos correctos también tiene que ver con la correcta pronunciación de las terminaciones en francés. Si escribo P-A-R-L-E y digo je parle, no se va a escribir parler, no se va a escribir parler. Una correcta escritura les da también una correcta idea de la pronunciación. Entonces, cuiden las conjugaciones para que puedan tener entonces una pronunciación correcta. Vocabulario. Ustedes dicen vocabulario y se conforman con su duda. Los oigo hablar, los oigo dudar acerca de lo que dicen y se conforman con ella. A estas alturas ya no se conformen con la duda. Me vieron a mí cuando estábamos hablando de presupuesto. Yo no sabía, no recordaba cómo se decía o cómo se dice presupuesto. ¿Qué hago? No me conformo con la duda. ¿Así yo soy el maestro? No. Así yo estoy consciente de que o no puedo saberlo todo o no puedo recordarlo todo cuando yo quiera. Y no tengo ningún problema en decirles, permítanme tantito, voy a buscar la palabra en mi teléfono o en mi diccionario. Porque en lugar de cometer un error, prefiero asegurarme de no estarla regando. Y si además me estoy dando cuenta de que existe la posibilidad de que la riegue, mejor me aseguro de que esa posibilidad se acabe. Entonces, vocabulario. Así se tarden más, investiguen su vocabulario. Cuando yo les pida un punto de vista, armen su vocabulario para poder hablar con respecto a esto. Las instituciones, cuando se referían a ellos en español, no hay ningún problema, así se llaman. Si son capaces de hacer ustedes la traducción al francés, adelante. Pero si no, pueden citarlas. Una cita es muy diferente de aquello que es necesario traducir. Si yo voy a la Ciudad de México y busco agence immobilier, no voy a encontrar ninguna que se llame agence immobilier. Voy a encontrar agencia inmobiliaria Martínez. Pero agence immobilier Martínez, híjole, no va a estar así. Ahora, si sé que estoy traduciendo agencia inmobiliaria, pues ya es otra cosa. Pero mientras, puedo emplear el nombre tal y como está. Eso difiere
de las palabras necesarias. Por ejemplo, institución, institución. ¿Por qué? Porque no estoy nombrando ninguna. Estoy refiriéndome a las instituciones dentro de mi frase. Entonces, como sustantivo en francés, la institution chargée de, la institución encargada de. Luego, los pronominales. Practiquen la conjugación de los pronominales. Ils se sont, ils se parlent, ils se trouvent. La conjugación de acuerdo al pronombre y cómo se articula un pronominal, sobre todo esa estructura. Es por lo pronto lo que más les falla. Parece poquito, pero es un montón. Y aunque no lo crean, voy a poder observar mucho menos sus errores si se concentran sobre todo en la pronunciación correcta de las terminaciones en francés. Eso les va a ayudar un montón. Les comenté en algún momento el caso de este chico que vino de la Universidad de Gutiérrez Zamora. Vinieron 3 a estudiar para acá. Él cada vez que hablaba francés tenía un acento que se oía bonito. Su francés no era muy bueno, pero la gente decía, qué bien hablas francés, porque sí, una correcta pronunciación hace que te fijes menos en los errores. Entonces, sean puntuales sobre todo en este aspecto. Vamos a trabajarlo más, porque esto no es, no es lo último que hay que hacer. Casi terminamos, pero antes de que terminemos, los voy a poner a leer en voz alta para mí. Déjenme encontrar algo que me llame la atención. Magazine, voy a descargar una revista. Relojes, autos, aviación, casas, películas. Ok, perdonen, pero tengo que encontrar algo de... Vamos a buscar algo de ciencias. Genealogía, Quebec, Faon, la science... Wow, Science et Vie. ¿Algún comentario? No, profe, todo bien. Perfecto. ¿Podemos ver los resultados del B1? Todavía no los tengo, Ah, porque todavía ayer había algún par de personas del cuarto cuatrimestre que no habían terminado. Entonces todavía ni siquiera los he calificado. Espero que para el día de mañana ya estén, porque también tengo que enviar los resultados de los cuartos. Y ya les diré con cuánto reprueban. Yay, reprobados. No es cierto. Vamos a ver. Bueno, de hecho es cierto que no los he calificado por eso, porque todavía ayer alguien me pidió chance. Y como es un requisito de los cuartos cuatrimestres el hacer esto, entonces, pues, no lo sé. No he comenzado. A ver, en lo que está descargando, ya casi termina. Pesa 100 megas. Entonces, estoy pasando a las respuestas del formulario para ver más o menos en un global, porque me falta calificar la producción escrita, las otras eran autocalificables, ¿no? Pero ya que Pavel quiere saber, Pavel, sin el, a ver, ¿dónde estás? Individual. Obviamente sin la producción escrita. Pavel Néstor Altamirano. Sin la producción escrita, normalmente está el doble. Porque eran 100, entonces... Tienes 21 de 50. Falta calificar la producción escrita. Sería sobre un total de 75, ya no de 100. 21 de 50 es como un 4.9, 4.8. Es que no se califica así. ¿Sí?
Solamente te puedo decir que se aprueba con la mitad. Rayos. Sí, o sea, si tú tienes 50% más 1, tienes el nivel. Así tuvieras 99% para acreditar el examen, 99% lo acreditas, 51%, de hecho, ni 51, 50% lo acreditas. Ya después de ahí, obviamente, si pasas con 50, la apreciación de tu, de cuán bueno eres en ese nivel es diferente de obtener un 99, ¿no? O un 100. Es obvio, pero sí, con tener 50% se supone, de acuerdo con las reglas del Ministerio de Educación francesa, 50% quiere decir que tú sabes francés en el nivel B1. Entonces no importa el número de aciertos de algún modo, solo importa que saques el 50%. Ok. De veras, ahorita hablando de exámenes y eso, ¿hay alguna institución acá de certificación por acá cerca, en Guauchi, por ejemplo? Por supuesto que no, porque la única institución capacitada para hacerlo es la Alianza Francesa. Y Chale, en hasta francés no hay de, ay, te vamos a hacer Cambridge, te vamos a hacer Pearson, te vamos a hacer TOEFL, te vamos a hacer el de Interlingua, el de bla, bla, bla. Nada. Es el gobierno francés quien te evalúa a través de las alianzas francesas. Por eso tu diploma es tan... por eso tu diploma lleva todos tus datos personales. Es como una identificación, casi, casi. El más cercano es Pachuca, por cierto, por si quieres ir a Sí, hacer allá, francés. yo fui a hacer mi estadía allá y vi una escuela de francés y así de, ¡ah! La Alianza Francesa es la única que puede otorgarlo. De hecho, bueno, en México, rayos, está propadeando mi Es laptop. es sobrecargado la tarjeta gráfica. Windows No, ¿qué quisiera. crees? Es por la transmisión. Si quito la transmisión de mi pantalla. No, créeme, la tarjeta gráfica de esta cosa, sí aguanta. Es un pequeño error es que es Windows 11, entonces también así que digas que, uy, ¿cómo lo han pulido? Han tenido mucho tiempo. Y mi tarjeta es una tarjeta dedicada de video, radio, un Vega. Entonces, Loca. pues, ok, quiero que lean para mí. Sí se ve, ¿no? Sí, ¿Se ve en tiempo real el desfile que estoy haciendo de las páginas? no, Sí, nada más se queda en la absence de tout. Pero, por ejemplo, ahorita ya está ahí en Embrasement Terminal. sí, sí. No, Yo así lo logro apreciar. yo Entonces lo tiene que veo ver en con la la... absence. Tiene que ver. Voy a buscar algo pequeñito. Va a ser el mismo extracto para los tres. O sea, van a leer. No, mejor se los voy a cambiar para que no se sientan presionados en parte en aquello de cómo compararse. Por ejemplo, se me hace que están más o menos de la misma talla. Esto, que el siguiente hasta el párrafo. Tal vez sea el más grande, pero lo podemos cambiar. No, así va. Ok, así como me aparezcan ahorita en el Teams. Primero está Frida, luego Dalia, luego Pablo. Entonces comienza Frida, que será todo esto de acá. Ok, ok. Grâce aux progrès de la science et de la médecine qui ont permis de faire reculer les maladies infectieuses, d'augmenter l'espérance de vie et d'entrevoir la possibilité d'améliorer nos capacités psychiques et mentales. L'humanité s'est prévue à revers l'immortalité, ou plutôt d'améliorer, soutient l'historien et philosophe israélien Yuval Noah Harari dans son ouvrage Homo du une brève histoire
de demain. Et Alvin Michel. Mais pourquoi nous sommes-nous pas naturellement immortels? Pourquoi mourons? Ok, ve. Hay varios detalles ahí de pronunciación. Por eso les digo que tienen que practicar su pronunciación. Por eso es que quiero que lean partes diferentes también para que no se comparen. Que conste que esto no es un regaño ni nada por el estilo. Es para que ustedes se den cuenta de la diferencia que puede haber. Obviamente yo no tengo acento francés, sobre todo desde hace mucho tiempo, ni siquiera estoy cerca, ¿no? Pero la pronunciación es casi correcta. Dice, grâce au progrès de la science et de la médecine qui ont permis de faire reculer les maladies infectieuses, d'augmenter l'espérance de vie et d'entrevoir la possibilité d'améliorer nos capacités physiques et mentales, l'humanité s'est prise à rêver d'immortalité, ou plutôt d'immortalité, soutient l'historien et philosophe israélien Yuval Noah Harari dans son ouvrage Homo Deus, une brève histoire de demain. Mais pourquoi ne nous sommes pas naturellement immortels? Pourquoi mortels? Ok, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, dentro de las cosas que recuerdo ahorita, el de no dice de augmenter, dice d'augmenter, no dice entrevoir, d'entrevoir. Amortalité, no recuerdo qué dijiste, pero no dijiste siquiera amortalité. Por ejemplo, infeccieuse, A-N, vocal nasal, infeccieuse. Otro detalle, por ejemplo, lo que está entre paréntesis podría ser relevante para pronunciar, sí tiene la importancia. Por ejemplo, ahí dice Ed Alban Michel, editorial Alban Michel. Por eso es que ahorita no lo leí. No es importante saber que el libro Homo Deus, que está en latín, una breve historia de mañana, es de la edición, perdón, de la editorial Alban Michel, entre algunas cosas. Dalia, te tocaría todo este pedazo. Hasta... Ok. Bien. Tout d'abord, rappelons que les biologistes distinguent deux façons de mourir. De mort extrinsèque ou accidentale, des facteurs extérieurs comme un accident, un prédateur, les manques de nourriture ou ay, ¿en dónde me quedé? Sí. Un prédateur, les manques de nourriture ou un virus et la mort intrinsique ou naturelle liée au vieillissement, cette détérioration progressive et inévitable des fonctions physiologiques avec l'âge qui conduit enfin au décès par vieillesse. Quand on pose la question pourquoi meurt-on, on veut enfin dire pourquoi meurt-on de vieillesse et donc pourquoi vivons-nous 4000 mois, philosophe des sciences à la Université de Bordeaux. Ok, gracias. Aquí, por ejemplo, estabas tan insegura que te tardaste un montón. La lectura. Tout d'abord, rappelons que les biologistes distinguent deux façons de mourir. De mort extrinsèque ou accidentelle, due à des facteurs extérieurs comme un accident, un prédateur, le manque de nourriture ou un virus. Et la mort intrinsèque ou naturelle,
Le vieillissement, c'est une détérioration progressive et inévitable des fonctions physiologiques avec l'âge qui conduit enfin au décès par vieillesse. Quand on pose la question « Pourquoi meurt-on ?», on veut en fait dire « Pourquoi meurt-on de vieillesse ?» et donc « Pourquoi vieillissons-nous ?» Cadre Maël et moi, philosophe des sciences à l'Université de Bordeaux. Ok, una, la velocidad es importante para la lectura. Terminaciones, distingue, ENT no se pronuncia cuando se trata de un verbo conjugado. QUE, cuando tenemos la terminación QUE, o mejor dicho, cuando tenemos la Q seguida de una U y de una E, siempre suena K, siempre va a decir SEC. Palabras como esta, leer sílaba por sílaba, vieillesse, vieillesse. Porque, por si no lo notaste, dijiste Beyoncé. Y Beyoncé es una cantante y esto suena vieillesse. Lemoine, lemoine, O-I-O-N, lemoine, lemoine, inclusive. Porque entre NE, que invalida la nasalidad, y OI, que es una conjunción fonética, suena lemoine. Y por último vas, Pavel. ¿Aló, sí se escucha? Sí, te toca esta parte desde acá, desde otra, hasta células. Ok. Es más, para que sea del mismo tamaño, vamos a dejarlo más o menos hasta acá, mira. Hasta Caribe. Ok. Dale. Autre précision importante pour la biologie cellulaire, le terme immortalité désigne non pas la capacité à vivre éternellement, mais l'aptitude pour un organisme à renouveler toutes ses cellules un nombre de fois limité. Et dans la nature, il existe des organismes immortels. C'est le cas de l'ER2 ou des Turritopsis. Está en latín. Ujú. C'est une petite méduse de 4 à 5 mm originaire de la mer de Caribe. Ok, perfecto. De hecho, bastante bien. Obviamente tuviste la ventaja de haber escuchado primero a Dalia y a Frida, ¿no? Siempre es más fácil ir al final cuando te piden hacer algo porque ya sabes dónde tienes. Ahora sí que ya sabes en dónde está el pan, ya sabes qué errores hay que omitir. Pero aún así, de repente, por ejemplo, renouveler. La palabra renouveler, dijiste renouvelle. La terminación ER suena E, no se quita completamente ER, se queda con la E, renouveler, porque no es lo mismo decir renouvelle que renouveler. De ahí, pues, trataste de evitar los otros errores que decía. Estuvo bastante bien la lectura. Ahora, quédate con el vocabulario. Por ejemplo, de esto que leí arriba, de la parte que leyó Dalia, ¿ya se dieron cuenta en dónde hay un error? ¿De qué cosa? En la escritura. Ahí hay dos palabras juntas que no existen en francés. ¿Quién me dice cuáles son? Pueden leerlo, les doy 2 minutos para leerlo, que es lo que lleva. Y díganme dónde está el error. Deterioración, no. No. No.
Dice... No adivinen, piensen. Milk on. No. Ok. And fine. Ujú. Ay. De hecho, Claro, creo como que cuando lo iba a leer, dije, "Ah, caray". Exacto. Hay un... Esto suena raro. Se parece demasiado al inglés, ¿no? Ajá. Quisieron decir enfant. ¿Cómo supe que quería decir enfant? Porque yo no pronuncié esto. Dije enfant. ¿Por qué? Dice, ligada al envejecimiento, esta deterioración progresiva e inevitable de funciones fisiológicas con la edad, que conduce al final, por eso sé que enfant, a la muerte por vejez. Ellos tradujeron en fin, en, in, fin, fine, quisieron decir ellos, según. Porque esta es una publicación que muy seguramente es sajona y es traducida al francés para su venta. Entonces, necesitan leer más. Descárguense cosas así y lean. Pero sean conscientes de cuál tendría que ser la pronunciación correcta. Ahora, de repente dicen, rayos, tengo dudas. No sé cómo se pronuncia esto de aquí. Pues esto porque es en este PDF. Podrían escribirlo en el traductor de Google y que les dé la pronunciación aproximada. La otra, practiquen. Miren. TV5 Monde Plus, el espacio Netflix gratuito de TV5 Monde para ver películas y series francesas. Busquen algo bonito. Es más, les aconsejo más que una serie, programas que sí se estén llevando a cabo en bueno, vaya, que sean de los que están televisándose en este momento, para que ustedes estén confrontados al francés como tal, pero al verdadero francés, o sea, al francés real, al de todos los días. Por ejemplo, aquí, ¿cómo es el francés de todos los días? El francés de todos los días se oye así de rápido y así de difícil. Ahorita van a oír cómo empieza a hablar la muchacha. Bueno, ¿cómo se dice? La conductora. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Welcome dans Stress en cuisine, l'émission qui te sauce toute la soirée. Chaque semaine, 2 candidats qui se connaissent bien s'affrontent et doivent réaliser une recette de notre super chef Florian et montrer au monde entier une bonne fois pour toutes qui est le meilleur en cuisine. Mais Stress en cuisine, c'est aussi un jeu de rapidité. Dans chaque cuisine, il y a un buzzer, il peut s'allumer à n'importe quel moment. Lorsque le buzzer... Por ejemplo, el francés en realidad es bastante rápido. A ustedes les hablo muy lento porque quiero que entiendan. Dime, Frida. Bueno, aparte de TV5 Monde, creo que también existe, el otro día Pedrito me dio una página para escuchar la radio de todo el mundo y todo el día estoy escuchando eso. RFI, Radio France Internacional. Ay, creo que sí. Está muy buena. Miren, en francés no hay muchos recursos, pero los que existen son buenísimos. Tenemos TV5, RFI y Français Facile. Entre ellos tres, no le pides nada al inglés. Yo puedo decir que en inglés, con respecto al francés, tal vez existen sitios para aprender en relación de 1 a 50. Pero ese 1 vale más que los 50 que haya en inglés. El otro es RFI, Radio France International. Radio France International es radio de todo el mundo, para empezar por continentes, ¿no? Después de ahí tiene RFI Savoir, que se refiere a aquello para aprender francés, ¿no? Aparte de TV5 y TV5 Monde Plus, tenemos Français Facile. Français Facile, que si bien su interfaz se ve viejita, es bastante buena, y para practicar todo lo que sea francés oral, en la comprensión oral, etcétera, tenemos podcast, perdón, me equivoqué al escribir,
Podcast Français Facile, que es un sitio más actual, sigue perteneciendo a la Français Facile, pero la interfaz es más moderna para practicar diálogos, cursos, textos, gramática, pronunciación y varias cosas más. Entonces tenemos muy buenos recursos, pero para lo que ustedes pretenden alcanzar como nivel, les aconsejo que vean televisión en vivo. Si bien no tenemos acceso por cuestiones de derechos de autor a la televisión de Francia, está limitado, podemos ver a través de TV5 Monde Plus emisiones que pasan en la televisión. Entonces, les aconsejo que ya se pongan a ver emisiones en francés. Y van a mejorar un montón. Sí, compruebo. Bueno, no soy muy, pero la verdad es que no quería hablar al principio y ahora sí ya hablo. Mucho, no mucho, pero hay razones. No, y está bien, así se empieza, pero ya es obligarse más, cada vez más, para mejorar. Ya no hay tiempo para él. Ay, es que me da pena. Ay, es que no, esto, que afortunadamente ya no lo hacen. No. Ahora vamos a mejorar. Hay que obligarnos, hay que exigirnos más de lo que normalmente hacemos para poder mejorar. Entonces, pónganse a ver una emisión. En un momento más, yo les aviso por el grupo acerca de, en cuanto ya tenga el contenido de su aula y la actividad de esta semana, ¿va? Para que yo me ponga al corriente con ustedes, de hecho. No va a ser complicado, va a ser más de lo que hicimos ahorita, que tomen en cuenta las consideraciones que les decía, pongan atención a las preguntas. Voy a escoger un tema, otra vez de un diario, voy a descargar el diario de hoy, y voy a articular mis preguntas y quiero que respondan a mis preguntas, que las analicen, que se den cuenta de qué es lo que estoy pidiendo y lo contesten del modo más preciso posible. Y si van a dar su opinión, que además me den un ejemplo o una alternativa. ¿Qué institución puede hacerlo gubernamental? Hasta ahorita ninguna, pero el Poder Judicial puede trabajar con las instituciones privadas para la identificación, tal institución para la concientización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, pues ahí lo dejamos. Si quieren, Pablo nos acaba de compartir algo. Ahí te ves Moon Plus para el celular, efectivamente. Entonces, ¿dudas? No, ¿Cuánto cuesta el certificado en francés? Los costos aparecen en la página de la Alianza Francesa. Sí, sí. Bueno. Entonces, literal, escribes Alianza Francesa Costos Delphi y te van a aparecer. Yo los desconozco porque pues, no he tenido necesidad, pero ahí aparece. Es el mismo costo a nivel república. Okay. Bueno, pues entonces, sin más, en un ratito les escribo les escribo un mensajito cuando ya esté el contenido en su aula. Okidoki, gracias. A ustedes vayan a desayunar y tengan bonito día. Gracias, igualmente. Bye. Chao. Bye. No te entendí, papel. Sales. Nos vemos.